Ahora sí, para continuar con las funciones trigonométricas, vamos a hacer simplemente unas pruebas para calcular seno, coseno y tangente de un ángulo, siempre recordando que el ángulo tiene que estar dado en radianes. Vamos a empezar declarando una variable tipo flotante por aquello de que queremos ángulos también con valores decimales, y para el resultado, bueno, eso lo voy a dejar más al rato. Entonces, ya sea que nosotros le digamos al usuario que introduzca el ángulo en radianes para evitarnos algún error, o bien si lo va a colocar en grados, nosotros tenemos que hacer la conversión para esto. Entonces, ok, ángulo. Lo vamos a guardar en ángulo y listo. Después de esto, bueno, sí voy a declarar una que se llame Y. Por ejemplo, Y va a ser eh, por ejemplo, calcular el seno de este ángulo. Para calcular el seno vamos a utilizar la instrucción sin, dentro de paréntesis, el ángulo, ¿sale? Y ahora sí, simplemente vamos a colocar el seno de, cerramos aquí, vamos a combinar y vamos a mandar a mostrar el ángulo, es 2 puntos, y mandamos a mostrar a Y. Aquí lo que estamos haciendo es obviamente combinar el texto, el seno de, y que se junte con el valor del ángulo que el usuario tecleó, es 2 puntos y el resultado. Corremos el programa. Y ahora sí, para evitar errores yo voy a colocar el ángulo dado en radianes para que yo sepa exactamente que el valor es correcto. Entonces vamos a colocar 1.57. 1.57 es 90 grados en radianes y yo sé que el seno de 90 es 1. Todo bien. Ahora vamos a colocar un ángulo en 0, por ejemplo, y el seno de 0 es 0. Pero, ¿qué va a pasar si yo quiero colocar un ángulo, no sé, de 45 grados? Entonces, 45 grados ya no es algo tan fácil de conocerlo en radianes. Entonces, yo ya puedo, es más, pongámoslo, ¿qué tal si yo llego y me equivoco y le pongo 45 grados? Entonces, me está dando un resultado que es 0.850904, lo cual no es correcto. Entonces, tenemos dos cosas. Una, decirle al usuario que siempre tiene que darle los datos en radianes, o bien decirle que lo coloque en grados, pero nosotros internamente dentro de nuestro código vamos a hacer la conversión. Pues para esto yo ya sé que cualquier valor dado en grados, pues existe una equivalencia y una regla de 3 para convertirla a radianes. Entonces para esto voy a multiplicar el valor dado en grados, multiplicarlo por pi, que es 3.1416, y dividirlo entre 180. Así que este valor ángulo es igual a ángulo, que sé que está dado en grados, por 3.1416. Bueno, aquí me pasé por un punto. 3.1416, todo esto dividido entre 180. Entonces, esta operacióncita va a realizar la conversión y me va a dar el ángulo. Ahora sí, vamos a tomar el ángulo que es el que tecleó el usuario y el resultado lo vamos a guardar ahí mismo para no declarar ninguna variable extra. Entonces ahora sí le puedo decir 90 grados y aún así la conversión se hizo. El seno de 1.5708, que es 90 en radianes, es igual a 1. Probemos ahora sí con 45. El ángulo en grados, 45 grados es 0.7854 en radianes, y ahora sí, este es el resultado correcto. Seno de 45 es 0.7071. Entonces, fíjense, este valor 3.1416 es el valor que le corresponde a pi. Aquí se me fue algo que no mencioné mucho cuando estábamos hablando de declaraciones de variables, se me pasó, pero también esta es una muy buena oportunidad de verlo. Cuando yo tengo un valor que voy a utilizar muchas veces dentro de un programa y no quiero que cambie ese valor, puedo declarar o sustituir este valor por una letra o por un identificador, por el nombre de una variable. En este caso vamos a colocarle pi para que así yo ya sepa que este pi en realidad va a tomar el valor 3.1416. Así que en lugar de colocar aquí este numerito, le vamos a decir ángulo por pi sobre 180. Sin embargo, esta es una declaración de una variable normal. Eso quiere decir que si más adelante a mí se me ocurre poner pi igual a 5, pues este valor que tenía inicialmente, que es 3.1416, ya se perdió. Pero si yo quiero que esa variable ya no cambie su valor más que el valor inicial que le puse, puedo anteponer una palabrita llamada const en la parte de la declaración.
Entonces al decir const float pi, básicamente estoy declarando una variable que se llama pi, va a almacenar un valor flotante, pero se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del código ya no voy a poder cambiar el valor que le asigne inicialmente. Entonces esto está muy padre cuando nosotros vamos a utilizar un valor y queremos evitar que por error más adelante nosotros lo estemos modificando o le estemos asignando otro valor, que a veces por error lo hacemos, ¿no? Entonces esta es una muy buena manera de hacerlo. Vamos a colocarle 180 y el seno de 3.14 de 180 prácticamente, si se fijan, es un menos 7.2399 exponencial a la menos 6. Es prácticamente un 0 porque seno de 180 es 0. Obviamente nosotros ya sabemos que el valor de pi en realidad se extiende con muchísimos decimales más. Entonces si nosotros queremos que sea más preciso todavía, podemos colocarle aquí 3.141592, que son los decimales que normalmente se toman. Ahora sí probemos 180 y entonces ya el resultado es todavía un poco más preciso, 6.27 por 10 a la menos 7. Entonces ya es casi 0 prácticamente. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo, pero para el coseno. Entonces vamos a copiar esto y pegarlo en la parte de abajo, solamente que en lugar de seno le voy a colocar coseno. ¿Sale? Entonces coseno del ángulo, aquí le cambiamos también coseno del ángulo y mandamos a mostrar. Por ejemplo, el ángulo en grados le vamos a poner 90. El seno es 1 y el coseno es 0. Ahora, probemos con 0 grados. Con 0 grados el seno es 0 y el coseno es 1. Eso es correcto porque el coseno de 0 grados es 1. Entonces vamos a probar, por ejemplo, 30 grados. 30 grados, el seno es 0.5 y el coseno es 0.866025. Aquí viene una parte que a mí se me hace muy interesante, no sé si en sus clases de matemáticas lo vieron, pero ustedes saben que la función seno y coseno son dos funciones complementarias. La función seno es una función impar y la función coseno es una función par. Ambas siempre se van a complementar para formar el círculo completo. Bueno, no me quiero extender mucho en eso, pero ¿a qué voy? Por ejemplo, si yo saco el seno de 30, es 0.5, pero su coseno es 0.86. Ahora saquemos el del ángulo complementario. Voy a colocar el complemento de 30 es 60. Entonces fíjense cómo se invirtieron aquí los valores. Entonces si para 30 el seno era 0.5 y el coseno era 0.86, para 60 es al revés. El seno es 0.86 y el coseno es 0.5, porque lo que hice fue, en lugar de sacarlo de este angulito que son 30 grados, saqué lo del ángulo de arriba que son 60 y siempre los dos se van a complementar. Y bueno, con eso terminamos con la parte de funciones trigonométricas. Ahora sí, aquí puse una lista de varios ejercicios que podemos hacer para practicar con la librería mat.h. La verdad es que si me pongo a resolver todos estos me quedaría un video súper largo. Y además hay un montón de aplicaciones más que pudiéramos utilizar, pero si ustedes quisieran practicar, les recomiendo que se tomen un tiempo y vayan haciendo cada uno de estos programas. Por ejemplo, bueno, este ya lo hice, ¿no? Convertir grados a radianes. Ahora faltaría hacer un programa que convierta al revés, que yo le dé el dato en radian y que me lo convierta a grados. Aquí me dice convertir coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, en matemáticas o en física también se alcanza a ver. Las coordenadas polares son aquellas que están dadas por la magnitud de un vector y un ángulo. Y las coordenadas cartesianas son aquellas que están dadas por su componente en X y su componente en Y. Entonces yo puedo conocer la coordenada de un punto, ya sea por medio de sus coordenadas polares o sus coordenadas cartesianas. Y obviamente puedo hacer la conversión entre ambos. Por ejemplo, es más, si quieren vamos a hacer este primero y ya ustedes hacen el segundo. Para esto me voy a auxiliar de este dibujito que les puse acá, en donde prácticamente yo tengo un triángulo rectángulo y yo tengo la hipotenusa de este triángulo representa toda la magnitud del vector y θ representa el ángulo. Entonces yo puedo saber que, por ejemplo, el seno de un ángulo está dado por su cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Este cateto opuesto también representa a y. Y por lo tanto el coseno, que ya lo dije anteriormente que es el complementario, el coseno va a ser
el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo conozco la hipotenusa? En esta formulita, conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Por lo tanto, yo voy a despejar el cateto opuesto que me representa a Y, de tal manera que me quedaría que opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. O bien, Y es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. Si yo tuviera la formulita del coseno, pues me quedaría entonces adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, despejando me quedaría adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Y básicamente eso es lo único que necesito hacer para convertir de polares, que es amplitud y ángulo, a cartesianos, que son opuesto y adyacente, o bien X y Y. Haciendo uso de estas variables voy a hacer únicamente algunas modificaciones aquí en el código. El ángulo ya lo tengo. Voy a pedirle que introduzca la amplitud. Vamos a colocar aquí amplitud y voy a declarar aquí X, Y, que van a ser las coordenadas cartesianas que yo quiero calcular. Entonces, antes de pedir el ángulo, voy a pedir que introduzca la amplitud del vector. Leemos un dato en teclado y lo guardamos en amplitud. Ya está puesto el código donde pedimos un ángulo en grados. Pedimos el ángulo. Recuerden que el ángulo tiene que ser convertido a radianes antes de utilizar cualquier función trigonométrica. Ahora sí, voy a hacer los cambios necesarios aquí. Por ejemplo, X va a ser igual a la hipotenusa del triángulo. ¿Quién es la hipotenusa? Esta amplitud. Entonces, amplitud que me multiplica al coseno del ángulo. Bueno, en lugar de coseno es cos del ángulo. Y con esto ya tengo la coordenada en X. Por lo tanto, bueno, esto lo voy a quitar, lo voy a colocar aquí en la parte de abajo. Y para Y voy a hacer prácticamente la misma expresión, pero en lugar de, amplitud, pero en lugar del coseno va a ser seno. Recuerden que seno se escribe sin. Entonces X es igual a amplitud por coseno del ángulo, Y es igual a amplitud por seno del ángulo. Entonces ya nada más mandamos un mensajito que diga aquí: las coordenadas cartesianas son 2 puntos en L. Y aquí, por ejemplo, le mandamos a mostrar, voy a colocar aquí, X es igual a, mandamos a imprimir a X. Copiamos todo esto, pegamos y ahora vamos a mandar a imprimir a Y. Ahí está. Este de acá abajo ya no tiene caso, lo borramos y ahí quedaría. Entonces, ¿qué hace mi programa? Pide la amplitud del vector. Segundo, pide el ángulo. Conocido el ángulo, lo convierte a radianes. Después de esto, calcula el cateto adyacente, o bien X, coordenada en X, que va a estar dado por la amplitud del vector por coseno del ángulo. Calcula la coordenada en Y, que está dado por amplitud por el seno del ángulo. Y al final nada más me manda a imprimir ambos. Vamos a colocar aquí amplitud del vector, vamos a colocarle 5. Introduzca el ángulo en grados, vamos a colocarle 45. Y me dice que las coordenadas cartesianas son 3.53, 3.53. Vamos a probar con otro ejemplo. Vamos a suponer que el vector está completamente horizontal y vamos a decirle nuevamente que mide 5 de amplitud, pero su ángulo es 0. Entonces, cuando decimos que el ángulo está en 0 es porque obviamente no ha girado para nada ese vector, así que sus coordenadas cartesianas son su amplitud completa sobre X, que es 5, y nada de altura, por lo tanto me da Y igual a 0. Vamos a probar con el caso contrario. Vamos a decir que la amplitud del vector es 5, pero ahora vamos a suponer que el vector está completamente vertical. Al estar completamente vertical significa que está a 90 grados. Por lo tanto, en mi resultado me tendría que dar una X igual a 0 prácticamente. Y me tiene que dar la amplitud completa del vector en Y, y sí, efectivamente me está dando Y igual a 5. Estos valores que me están dando aquí en la X, 1.56 por 10 a la menos 6, es precisamente porque no estamos utilizando todos los decimales de pi. Entonces recuerden que
pues pi tiene un montón de decimales, entonces mientras más, si yo quisiera, por ejemplo, que me den los valores precisos, pues yo tendría que dar los valores directamente en radianes, pero bueno, esta es una muy buena forma de hacer la conversión. Y bueno, si nosotros quisiéramos hacer el proceso contrario, es decir, yo ya conozco las coordenadas cartesianas que son x y yo quiero convertirlo a sus coordenadas polares, pues prácticamente lo que yo ya voy a darle al programa va a ser este cateto, que es el opuesto, y le voy a dar el adyacente también. ¿Qué fórmulas voy a necesitar para convertir a polares? Pues ahora sí, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, donde me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Con eso yo ya calcularía la amplitud del vector. Y para el ángulo, pues puedo utilizar la función trigonométrica de tangente. Tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente, y con eso yo ya podría calcular el ángulo. Entonces esa sería la forma en la que yo tengo que hacer para convertir cartesianos, es decir, x y y a polares, magnitud y ángulo. Y bueno, aquí tengo otros ejemplos. Pueden ustedes hacer programas para convertir una temperatura de Celsius a Kelvin o viceversa. Pueden calcular la pendiente de una recta. Si tienen alguna función matemática y quieren calcular el límite, también pueden meter la función, así como lo hicimos al principio. Puedo, por ejemplo, calcular la aceleración de un objeto o la aceleración de un automóvil. Entonces, por ejemplo, para esto yo puedo utilizar la fórmula que me dice que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo transcurrido durante el desplazamiento, y con eso yo voy a decir si está acelerando o desacelerando el automóvil. Y esos son solamente algunos ejemplos, pero si quisieran seguir practicando, hay muchísimas aplicaciones más. Espero que lo hagan. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro. Si todavía quedó alguna duda, por favor déjenme algún comentario en la parte de abajo. Y si no, pues espero verlos en el siguiente video, porque ahora sí ya estamos listos para comenzar con expresiones lógicas. Hasta luego.